Hola y bienvenidos. Continuamos nuestro estudio del tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres del viaje espiritual, el camino al Padre. Vamos a la segunda parte de la lección, el ministerio apostólico. Lección número 5. Acompáñenme. Bienvenidos. Sobre tempestad yo volaré, por las aguas yo caminaré. Vimos en la lección pasada que en la comisión universal, es decir, el mandamiento de Cristo hacia sus apóstoles de predicar el evangelio por todo el mundo, únicamente los apóstoles llegaron a tener autoridad directa para hacer señales, prodigios y milagros en el nombre de Cristo. Dice Hechos capítulo 19, versículo 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Recordando este texto de la lección pasada, podemos ver aquí la autoridad apostólica para hacer señales, prodigios y milagros. Vemos en el apóstol Pablo cómo Dios hacía milagros a través de él. Por su mano, Dios lo usaba a Pablo, así como usó a los 12 para poder confirmar su palabra, como ya vimos en el estudio anterior. Si no ha tenido la oportunidad de verlo, le invito, por favor, a que se ponga al día para que pueda entonces entender a cabalidad esta segunda parte. Ahora bien, vemos en la historia de los hechos que otros cristianos, aparte de los apóstoles, llegaron a tener también poder para hacer milagros. Pero debemos entender claramente que no tenían autoridad ni poder directo para hacer esas señales, como sí lo tenían los apóstoles. Es decir, que otros cristianos, otros creyentes en Jesús, aparte de los apóstoles, necesitaban que algo de parte de los apóstoles pudiera obrar en ellos para que el Espíritu Santo entonces les permitiera a esos otros cristianos entonces poder hacer milagros. Comenzamos ese estudio entonces diciendo que la iglesia de Cristo del siglo I participó también de los dones milagrosos del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Cuando digo la iglesia de Cristo me refiero a todos los salvos, como lo enseña la Escritura, a todos los salvos que componen el cuerpo de Cristo. Estos salvos, estos cristianos del primer siglo, llegaron a participar de los dones milagrosos que otorgaba el Espíritu Santo, señales, prodigios y milagros, pero no directamente. Necesitaron que los apóstoles que tenían la autoridad directa les impusieran las manos para que ahora sí el Espíritu Santo otorgara esos poderes en nombre de el Señor Jesucristo. Y esos son conocidos como los 9 dones milagrosos del Espíritu Santo, otorgados a la iglesia en su periodo de niñez, es decir, a la iglesia naciente, a la iglesia de Cristo del siglo I. Vamos a leer pues en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice la Escritura: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, estas manifestaciones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero para repartir el Espíritu Santo
estos dones, usaba entonces la imposición de las manos de los apóstoles, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a señalar la lista de los 9 dones. Tenemos la sabiduría, que la capacidad milagrosa de tomar decisiones sabias, la ciencia, conocimiento divino, fe, certeza, convicción, sanidades físicas, milagros, eventos extraordinarios, profecía, nuevas revelaciones, discernimiento de espíritus, distinción de personas, géneros de lenguas, que eran otros idiomas, y la interpretación de aquellos idiomas. Vamos avanzando pues, pero quiero que nos quedemos con el don más importante, que era la profecía. Es decir, todos los dones dependían de este. Este era el don que permitía que las nuevas revelaciones, la voluntad de Dios, se diera a conocer entre los hombres, que al final al cabo, eso era lo que Dios quería hacer, dar a conocer su voluntad. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 al 4 tenemos lo siguiente. Pero el que profetiza habla a los hombres para, 1, edificación, exhortación y consolación. Ahora nosotros, teniendo toda la escritura de Dios, como lo señala 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17, podemos, a través de toda esa escritura, específicamente el Nuevo Testamento, tener entonces la bendición de ser edificados, ser exhortados y ser consolados por Dios. Eso es lo que hace hoy la escritura. Y eso era el propósito del don de profetizar. A través de ese nuevo conocimiento que Dios daba, la iglesia crecía en el entendimiento de la voluntad de Dios. Los hermanos eran exhortados, animados a ser fieles a Dios y eran consolados a través de la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Dice el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ojo, edifica a la iglesia. Si la iglesia en ese tiempo era edificada a través de la profecía, hoy también la iglesia es edificada a través de la profecía. Pero en ese tiempo era a través de una profecía que se estaba dando en vivo y en directo. Es decir, a medida que transcurría el tiempo, Dios iba revelando lo nuevo hasta que se completara el Nuevo Testamento. Ahora, ya teniendo el Nuevo Testamento, toda la profecía de Dios completa, la iglesia de hoy y de todo tiempo hasta el fin del mundo va a poder ser edificada a través de la profecía que está escrita en la palabra del Señor. Habiendo hecho esta aclaración, volvamos a 1 Corintios capítulo 12, pero en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La pregunta es, ¿cómo el Espíritu repartía los dones milagrosos a otros creyentes? Ya les he adelantado que era a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Pero vamos a comprobarlo con la Escritura, porque hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Todo lo que afirmamos debemos probarlo con la Escritura para así glorificar a Dios, que no quiere que torzamos su palabra, que no quiere que pervirtamos su Escritura. Ahora bien, en Hechos capítulo 8, versículos 12 al 19, tenemos el siguiente evento. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, los samaritanos, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los samaritanos creyeron a Felipe, creyeron en el evangelio que predicaba Felipe, creyeron en el nombre, en la autoridad de Jesucristo que predicaba Felipe, entonces se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito, es decir, estaba asombrado Simón. Simón, este hombre
que en su vida pasada fue un mago, ya era un cristiano, un hombre bautizado, ya era un discípulo del Señor. Pero al ver estas señales y grandes milagros que hacía Felipe, estaba totalmente sorprendido. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Para aquellos que fueron bautizados, hombres y mujeres del versículo 12, recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ojo, aquí la Escritura no intenta mostrarnos el bautismo como un proceso normal y recibir el Espíritu Santo como el evento grandioso. No, las bendiciones que los hombres reciben al ser bautizado en el nombre del Señor Jesús no son bendiciones a las cuales les falta algo. No, son bendiciones que son completas. Los que son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, por haber creído el evangelio del reino de Dios, estas personas reciben una bendición que es suficiente para agradar a Dios. Y esto es lo que quiero mostrarles. En Hechos capítulo 2, versículo 38, la primera vez que se predicó el evangelio, dice lo siguiente la palabra del Señor. Pedro les dijo, el apóstol Pedro, el mismo de Hechos capítulo 8, versículo 14, les dijo a una multitud de judíos, arrepentíos y bautícese, ojo, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué uno se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos bendiciones, perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Esta es la promesa para todo creyente en todo lugar que cumpla con estos mandamientos, que creyendo el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se arrepienta y sea bautizado, recibe perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Ahí están los propósitos. Son bendiciones completas. Cuando los hombres son perdonados por Dios, cuando los hombres reciben el don del Espíritu Santo, que es el regalo de la salvación que Dios da a los que le obedecen, a los que obedecen a Cristo. Pero en nuestra lectura de Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante, a estos samaritanos que recibieron estas bendiciones de perdón de pecados y don del Espíritu Santo, aún estaban necesitando que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. ¿Pero cómo? ¿En qué forma? ¿Cuál era la idea allí? Solamente sigamos leyendo. Dice el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles les imponían las manos a los samaritanos ya bautizados, ya recibiendo perdón de sus pecados y don del Espíritu Santo, y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que ellos recibieron? Que hoy una persona no recibe, aparte de perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Aquellos están recibiendo una manifestación especial del Espíritu Santo, que era la que se daba únicamente a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Sigamos leyendo, versículo 18. Cuando vio Simón, el hermano Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Ojo, ahí está, un poder. Simón vio una manifestación, un poder que vino sobre los samaritanos, sobre estos hermanos bautizados, sobre estos cristianos, cuando los apóstoles les impusieron las manos. Tuvieron que llamar a los apóstoles, a Pedro y a Juan, de Jerusalén para que vinieran a Samaria, a imponerle las manos a ellos para que recibiera el Espíritu Santo.
Entonces era algo especial que el Espíritu Santo daba a través de los apóstoles, que Simón vio y que no se pudo dar a través de otro cristiano. Allí estaba Felipe, el predicador Felipe, el primero que vio a los samaritanos. A través de la predicación de Felipe ellos fueron bautizados. Pero ¿por qué Felipe mismo, que hacía señales y grandes milagros, no les impuso las manos para que ellos recibieran entonces el Espíritu Santo en esta forma especial? Porque Felipe no era apóstol con tal autoridad. De hecho, Felipe mismo, para hacer señales y grandes milagros, necesitó que los apóstoles les impusieran las manos. Y allí les estoy compartiendo parte de lo que es recibir el Espíritu Santo en esta forma especial, que es recibir sus poderes. Por eso dice Simón, verso 19, dame también a mí este poder. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo repartía los dones milagrosos a otros creyentes? Ahí está, por la imposición de las manos de los apóstoles. Ahora bien, ¿por qué Felipe? ¿Por qué Felipe no podía? Vamos a Hechos capítulo 6, versículos 5 al 6. Porque aunque Felipe no podía imponer las manos a otros cristianos para que recibieran estas manifestaciones del Espíritu Santo, él sí las tenía. Él sí podía hacer milagros y no era un apóstol. ¿Por qué? Vamos a ver la respuesta. La escritura es completa. La escritura es una armonía, es una belleza. Hechos capítulo 6, versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora quiero que nos detengamos en este pasaje. Para aquellos que no saben o no tienen el entendimiento claro sobre la llenura del Espíritu Santo, les invito a ver el estudio acerca del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, donde van a poder comprobar que una persona llena, un creyente lleno del Espíritu Santo es lleno de la palabra del Señor, manifestando el fruto del Espíritu Santo, por supuesto. Y estos hombres que son nombrados aquí, todos necesitaban llenar ese requisito, ser lleno del Espíritu Santo. Por eso dice allí, lleno de fe y del Espíritu Santo. Dos cosas que van ligadas. Y uno obtiene fe a través de la palabra del Señor. Entonces, quiero que resaltemos a dos, a Felipe y a Esteban. Versículo 6. A los cuales presentaron, ¿ante quiénes? Ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¡Wow! Los apóstoles, a estos hombres llenos del Espíritu Santo, les impusieron las manos. Y aclaro esto, porque algunos hoy día tienen el mal concepto que quien está lleno del Espíritu Santo son los que hacen milagros, que hablan en lenguas, que manifiestan algún poder extraordinario, que hacen alguna cosa no común. Pero no es así. No es así. Una persona llena del Espíritu Santo es llena de la sabiduría de Dios, como vemos nosotros o podemos comprobar aquí en estos pasajes. Más aún, Esteban y Felipe, que son los dos que quiero que prestemos atención, el ser lleno del Espíritu Santo a ellos no les equivalía a tener poder para hacer milagros, señales, ni ninguna manifestación extraordinaria. Vamos a ver desde cuándo es que Esteban y Felipe comenzaron a manifestar poderes de parte del Espíritu Santo. Versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cuándo? Después que los apóstoles les impusieron las manos. Como ya vimos en el texto pasado, a Felipe en Samaria predicando y haciendo Dios grandes milagros a través de Felipe. Ahora acá estamos viendo a quién, a Esteban. ¿Por qué? Porque ambos, junto con los otros que aparecen allí, recibieron la imposición de las manos de los apóstoles y al recibir esa imposición de manos, recibieron el Espíritu Santo en forma especial. Es decir, una manifestación del Espíritu Santo, la cual él entonces repartía sus dones, los 9 dones que ya vimos, según su voluntad, como a él le parecía.
Es decir, que no dependía ni de los apóstoles saber cuál don iban a recibir las personas. Era el Espíritu Santo que de su voluntad los daba, pero necesitaba para eso la imposición de las manos de los apóstoles y la oración de ellos. En Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 6, vamos a ver que efectivamente cuando bautizados, cuando cristianos, cuando hijos de Dios, creyentes en Cristo, reciben la imposición de las manos de los apóstoles, reciben el Espíritu Santo, pero de una manera especial en la cual ellos reciben un poder del Espíritu Santo para poder obrar diferentes dones milagrosos. Dice el versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, ojo, un apóstol como Pedro y Juan, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora, este recibir del Espíritu Santo mencionado por Pablo aquí es el mismo recibir del cual estamos hablando, de un recibir el Espíritu Santo de una manera especial que se ve reflejado o se veía reflejado en aquellos cristianos en hacer diferentes prodigios, milagros, señales, que era de los 9 dones que repartía el Espíritu Santo. Ahora bien, a la pregunta de Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, que aquí aprendemos que estas personas o estos discípulos ni siquiera eran discípulos de Cristo, ni siquiera habían recibido el perdón de sus pecados. Eran personas que aún necesitaban reconciliarse con Dios. Versículo 3. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Es decir, ¿bajo qué doctrina fuisteis bautizados? Ellos ya habían sido bautizados, pero ¿en qué doctrina? Porque importa la doctrina. No cualquier bautismo es válido. Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ciertamente Juan vino bautizando de parte de Dios, pero para este momento, para este contexto en el cual los apóstoles están predicando el evangelio de Cristo, el bautismo de Juan ya había finalizado y cumplido su propósito. Y Pablo responde en el versículo 4, dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Es decir, que el bautismo de Juan fue exclusivamente para los israelitas, diciendo al pueblo israelí que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Mas el bautismo en el nombre de Jesús no es solamente para Israel, es para el mundo entero. Entonces Pablo, al hacer esta aclaración, ellos entienden que necesitaban entonces bautizarse ahora en el nombre de Jesucristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué uno recibe cuando es bautizado en el nombre del Señor Jesús? Perdón de pecados, dice Hechos 2:38, y el don del Espíritu Santo. A partir de aquí, entonces, aquellos que fueron bautizados recibieron esas bendiciones, se reconciliaron con Dios, Dios perdonó sus pecados y les dio el regalo, el don del Espíritu Santo, que no son milagros, sino el regalo de la salvación. Y lo vamos a comprobar en el versículo número 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿se bautizaron en el nombre del Señor Jesús? Sí. ¿Recibieron perdón de pecados y el don del Espíritu Santo? Sí. Y aparte de eso, Pablo les impuso las manos. Habiéndoles impuesto Pablo las manos con autoridad apostólica, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en esta forma especial solamente se daba a través de la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Y qué pasó? ¿Qué manifestación recibieron? Ahí está. Y hablaban en lenguas y profetizaban. 2 de los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos y cuáles dones recibieron los samaritanos de Hechos capítulo 8? No sabemos, porque el texto allá no lo revela. Pero algo vio el hermano Simón, que se quedó sorprendido. Y acá vemos que sí, la Escritura revela, muestra 2 de los dones que recibieron estos discípulos también. Después que un apóstol autorizado por Dios les impuso las manos. Entonces, a la pregunta,
cómo el Espíritu Santo repartía los dones milagrosos a otros creyentes por la imposición de las manos de los apóstoles. Y pensemos en esto. Hoy no hay apóstoles verdaderos de Cristo. Los apóstoles reales de Cristo, los que Cristo escogió y dio esta autoridad, no están vivos. Todos están muertos. No hay un apóstol con la autoridad para que imponga las manos a creyentes de este tiempo y recibamos el Espíritu Santo en esta forma especial, con estos 9 dones milagrosos del Espíritu Santo. No. Ahora la iglesia ya no necesita esto. En ese tiempo fue necesario por la propagación del evangelio, porque los apóstoles que tenían la autoridad de hacer milagros y prodigios para confirmar la palabra de Dios no podían estar en otros lugares. A medida que pecadores se convertían a Dios siendo bautizados para el perdón de sus pecados, entonces los apóstoles les imponían las manos para que ellos en la misión, a su vez de predicar el evangelio en los lugares en los cuales vivían, entonces pudieran también confirmar la palabra del Señor a través de esos dones que daba el Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles, hasta que el Nuevo Testamento, toda la revelación de Dios, se revelara a través de la profecía. Entonces aprendamos que Dios es un Dios de orden y tenemos que estudiar la Biblia bajo su contexto, saber Dios a quién habla, cuáles son los propósitos de Dios, y allí entonces podemos hacer las aplicaciones de lo que la Escritura dice para nosotros en este tiempo. Y vamos a evitar la confusión religiosa. ¿Cuántas personas que son arrastradas por falsas doctrinas las tienen engañadas, que si no hablan en lenguas entonces ellos no tienen el Espíritu Santo? Ellos no son verdaderos creyentes, pero confunden la manifestación que estamos leyendo aquí en el libro de los Hechos, escrito hace más de 2000 años, del Espíritu Santo, con el don del Espíritu Santo, con ser llenos del Espíritu Santo, que es la bendición que Dios nos da a todos, el perdón de pecados, cuando nos arrepentimos creyendo su evangelio y somos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, el Señor Jesús oró por aquellos que creeríamos en Él por la palabra de los apóstoles. Recordemos el tema que estamos mirando, el ministerio apostólico, el servicio de los apóstoles. Entonces el Señor oró por aquellos que creeríamos en Él, en su palabra, por la predicación de los apóstoles. Esa autoridad le dio el Señor a los apóstoles, es decir, prácticamente les confió a estos hombres la salvación de toda la humanidad, porque los hombres sin la palabra de los apóstoles, sin el mensaje que ellos escribieron, es más, es que ellos escribieron el Nuevo Testamento que nos habla de Cristo. Sin eso, nadie va a poder ser salvo, porque nadie va a poder saber quién es el verdadero Salvador. Pero con el Nuevo Testamento, escrito por los apóstoles, tenemos certeza de las cosas que sucedieron. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice el Señor, orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Rogando al Señor por los apóstoles, por sus apóstoles al Padre, que Él los guarde, los santifique en su palabra. Y en el verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes somos los que podemos creer por la palabra de los apóstoles? Nosotros, aquellos que hoy podemos leer sus escritos y podemos creer en Jesucristo con todo nuestro corazón por el trabajo que estos hombres hicieron en el ministerio apostólico. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran confianza nos da entonces poder estudiar el Nuevo Testamento! Porque sabemos que el Nuevo Testamento es un fruto de una oración del Señor para que nosotros podamos creer por la palabra de los apóstoles. Así pues, los apóstoles fueron comisionados directamente por el Señor Jesús a predicar el evangelio con todas las cosas que Él mandó. Es decir, el paquete completo de cómo agradar a Dios en nuestros días lo tenemos en detalle en el Nuevo Testamento. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y les dijo a los apóstoles Cristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la salvación del hombre.
El texto paralelo lo tenemos en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, donde dice el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Vamos a hablar hasta ahí. Los apóstoles, en su misión de hacer discípulos, ¿qué mensaje predicaban? El evangelio. Ellos predicaban el mensaje del evangelio para poder entonces hacer discípulos. Esto tiene que ver, el hacer discípulos, con la salvación de los hombres, cuando son bautizados, como dice allí, bautizándolos. Pero quiero que entendamos hasta aquí que nadie puede ser discípulo de Cristo sin oír y creer el verdadero evangelio. Y es más, sin haber oído, creído y ser bautizado. ¿Cómo hacer discípulos a todas las naciones? Bautizándolos. Y para que ellos pudieran ser bautizados, debían oír la predicación del evangelio, creerlo de todo corazón e ir a las aguas del bautismo a morir con Cristo para una vida nueva. Ese es el mensaje de salvación. Entonces, los mismos que son salvos son los mismos que son discípulos de Cristo, los mismos que han oído el evangelio, lo han creído y se han bautizado. Y a estos el Señor les manda a través de los apóstoles. Dice el versículo 20 de Mateo capítulo 28. A los bautizados, enseñándoles a los discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. No algunas cosas, sino todas las cosas que os he mandado. Esa es la misión de los apóstoles, la gran comisión. Y hoy podemos nosotros ser parte de esta gran bendición. Tener el privilegio de guardar todos los mandamientos de Cristo, que son para bendición de nuestra alma, de nuestra vida. Podemos tener la seguridad de que nos manda Cristo y discernir entre la verdad y el error. ¿Pero cómo? A través de lo que los apóstoles nos dejaron por escrito, que es el Nuevo Testamento. Tenemos más relacionado, y es que los apóstoles son embajadores en nombre o autoridad de Cristo. Son los que representan a Cristo aquí en la tierra. Hoy no están vivos, pero están vivas sus palabras, las que ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo, como Cristo mandó. Según de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, dice: y todo esto proviene de Dios, es decir, la salvación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, el ministerio apostólico, el ministerio de la reconciliación. Cristo les dio a los apóstoles el ministerio de la reconciliación. ¿De qué se trata? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque si se los tuviese en cuenta los pecados de los hombres, Dios había de una vez destruido todo este mundo. Pero en Cristo mandó un mensaje de la reconciliación, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, es decir, pues a los apóstoles, la palabra de la reconciliación. Así que, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El hecho de que Cristo haya muerto por los pecados de los hombres no quiere decir que automáticamente nosotros recibimos perdón de pecados. No, para recibir perdón de pecados hay que obedecer al mensaje de Cristo mandado a predicar por los apóstoles, para ahora sí nosotros poder reconciliarnos con Dios, recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Continuemos entonces en este ministerio apostólico. Y apuntando a la iglesia podemos ver que la enseñanza de los apóstoles son el fundamento de la iglesia que Cristo edificó. Cristo prometió edificar una iglesia y estableció a los apóstoles como la base, es decir, la enseñanza de ellos como la base sobre la cual nosotros, todos los creyentes, todos los que llegaremos a creer en Cristo, podamos entonces ser parte de esa edificación. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, hablándole a los cristianos en Éfeso,
Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, es decir, allegados o arrimados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora estas personas tenían un nuevo estatus. Si usted lo lee del versículo 1, se da cuenta que en su vida pasada estaban muertos, separados de Dios a causa de sus pecados y delitos. Pero ahora la Escritura dice que ya no son lo que eran antes. Ahora son santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo? Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Son lo que son en el verso 19, porque en el versículo 20 están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, lo que los apóstoles enseñaron es vital, es el fundamento para nosotros ser parte de la familia de Dios, de ese edificio, de ese templo santo, para ser morada de Dios. Por esta razón, entonces, los escritos de los apóstoles son mandamientos del Señor, tienen autoridad que no tienen otros cristianos. Hoy los falsos apóstoles que se levantan son hombres mentirosos. No obedezcamos sus palabras, más bien obedezcamos a los apóstoles que podemos leer en el Nuevo Testamento, que en verdad Cristo sí les dio autoridad. Pero estos falsos de hoy, que Cristo les dijo, que Cristo les dio autoridad, puro cuento. No nos traguemos esas mentiras, amable oyente. Los escritos de los apóstoles de Cristo, los verdaderos, es que son mandamientos del Señor. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37 lo siguiente: si alguno se cree profeta, como hoy muchos se creen profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ojo, las cartas de Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿qué son? Mandamientos del Señor. Aquellos que se creen hoy profetas, hoy espirituales, deben reconocer eso entonces. Y reconociendo eso, se les caen las mentiras de su apostolado falso para engañar a muchas personas. Se les cae la falsa espiritualidad que profesan hoy para engañar a muchos con sus falsas doctrinas. ¿Cómo? Reconociendo los escritos de los apóstoles. Por eso a los apóstoles modernos no les interesa estudiar las palabras de los apóstoles, no. Y los que leen los mandamientos del Señor a través de los apóstoles tuercen sus palabras, tergiversan los versículos bíblicos, toman los que más les conviene, toman las partecitas que a ellos les conviene para su teatro, para su engaño, pero rechazan la verdad de Dios. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice Pablo: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquellos tesalonicenses y algunos hermanos tuvieron en el primer siglo la oportunidad de oír en vivo y en directo a los apóstoles, pero otros no, como nosotros. A estos se les manda estar firme y retener la doctrina, la enseñanza de ellos a través de los escritos, a través de las cartas que escribieron los apóstoles, que hoy componen el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento es el documento más confiable, el único documento confiable para nosotros hoy agradar a Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 8, tenemos las siguientes palabras: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, es decir, de los apóstoles, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. ¿Qué se aprende de los apóstoles? Cómo conviene conducirse y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Quiénes son los que daban instrucciones por el Señor Jesús? Pablo ya lo dijo. Lo que os escribo son mandamientos del Señor. Los apóstoles daban instrucciones a los otros creyentes por el Señor. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia,
como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, ojo, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahí está claro. Ahí están las instrucciones apostólicas. Podemos leer el Nuevo Testamento. Si rechazamos las instrucciones de los apóstoles, no estamos rechazando a hombre, sino al mismo Dios, al mismo Jesucristo, al mismo Espíritu Santo. ¿Qué haremos pues con la palabra de los apóstoles? El que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Por eso, los apóstoles son el modelo a seguir para todos los cristianos de todo tiempo. Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed, mandamiento, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí está. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice la palabra, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo el modelo apostólico se iba a poder replicar a través de los tiempos? A través de que lo que los apóstoles hicieron se encargara, la doctrina de ellos se encargara, se diera, se transfiriera a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es la réplica como se va multiplicando los discípulos de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Esto hagan. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, dice el versículo, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué necesitamos entonces para que Dios esté con nosotros? El Dios de paz. Hacer lo que los apóstoles hicieron. Obedecer a sus instrucciones, a lo que ellos predicaron. Esto no es de boca, de que Dios está con nosotros. No, Dios no está con cualquiera. Dios está con aquellos que siguen las instrucciones de los apóstoles escritas en el Nuevo Testamento. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 13, retén, dice Pablo, es decir, conserva la forma, es decir, el modelo de las sanas palabras que de mí oísteis, le dice Pablo a Timoteo. ¿Y en qué eran esas palabras? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, Timoteo no iba a retener, es decir, a conservar la forma o el modelo de esas palabras porque eran palabras de Pablo, porque eran palabras de hombre. No, porque eran palabras de Cristo en la fe y amor, palabras de Dios. Por eso ellos, los apóstoles, son el modelo a seguir para todo cristiano. Y en el libro de los Hechos tenemos el ejemplo de los primeros cristianos perseverando en la doctrina de los apóstoles. Sí, los primeros cristianos no son como hoy los que se dicen llamar cristianos y hacen lo que les da la gana. No, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra, es decir, la palabra de los apóstoles, el evangelio que Cristo le mandó a predicar, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y en qué se ocupaban esas 3,000 personas luego que fueron bautizados? Dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No comenzaron a seguir sus propias ideas, sus propios conceptos. No, Jesucristo les había encargado a los apóstoles
todas las cosas que los nuevos discípulos debían guardar. Eso es la doctrina de los apóstoles, la doctrina que también es de Cristo. Entonces, los nuevos cristianos, los bautizados, a partir de allí, no iban a seguir sus vidas iguales, iban a tener un nuevo modelo a seguir en sus vidas, el ministerio apostólico. Y es que todas las iglesias del siglo I recibieron la misma doctrina apostólica. Esto no es como hoy, que hoy todas las iglesias con diferentes nombres y diferentes doctrinas pretenden que todas van camino al cielo. No, no puede ser que todas vayan camino al cielo con diferentes doctrinas. Si las iglesias del primer siglo tenían la misma doctrina apostólica. 1 Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, ojo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En todas las iglesias locales que en verdad eran de Cristo, era porque allá Pablo y los apóstoles enseñaban la misma doctrina. Se practicaba la misma enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Por eso es que se puede llegar a ser una fiel iglesia de Cristo. Cuando obedecemos y seguimos las instrucciones de los apóstoles. No las instrucciones de los hombres. No lo que diga el supuesto pastor. No lo que diga el llamado profeta o el llamado apóstol moderno. No. Lo que digan los apóstoles de Cristo que escribieron la doctrina en el Nuevo Testamento. Llegando hasta esta parte, nos amonesta Dios con lo siguiente: el que obedece a los apóstoles, obedece a Dios. Y el que rechaza a los apóstoles, rechaza a Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, dice Juan, es decir, los apóstoles. El que conoce a Dios nos oye, es decir, nos obedece. El que no es de Dios no nos oye, es decir, no nos obedece. De esta manera se puede distinguir a los que están siguiendo el verdadero espíritu de verdad y a los que siguen el espíritu de error, a los falsos apóstoles y a los verdaderos apóstoles, a los falsos profetas y a los verdaderos profetas. Como si aquellas personas obedecen a las instrucciones de los apóstoles, entonces conocen verdaderamente a Dios. Los que rechazan la doctrina de los apóstoles no son de Dios, no conocen a Dios. Así de sencillo, categóricamente lo declara la Escritura. Hay gente que, como las ilustraciones que estamos viendo, se tapa los oídos a la voz de Dios a través de los apóstoles, a la voz de Cristo a través de lo que enseña el Nuevo Testamento, y solamente quieren coger lo que a ellos les guste. Pero estos realmente no son de Dios. Estas personas no están interesadas en verdaderamente amar a Dios. Y es que nuestra comunión con Dios depende de nuestra comunión con los apóstoles. Si queremos compartir las bendiciones de Dios, si queremos estar en paz con Dios, primero tenemos que estar de acuerdo con los apóstoles. Dice Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? De ninguna manera. Para estar de acuerdo con Dios, necesitamos primero estar de acuerdo con los apóstoles. Y así andaremos juntos con Dios por primeramente estar juntos con los apóstoles. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. El apóstol Juan hablando. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hablando de Cristo el Señor. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Ojo el propósito. Para que también vosotros, los cristianos,
tengáis comunión con nosotros, los apóstoles. Es decir, lo que ellos anuncian acerca de Cristo es para que los hombres, los creyentes, tengan comunión primero con ellos, con los apóstoles. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo declara así Juan? Bueno, sigamos leyendo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero algunos hoy pretenden tener comunión con el Padre y con el Hijo y a la vez rechazar a los apóstoles. Eso es imposible. Primero debemos estar de acuerdo con el mensaje que ellos predicaron, recibir y aceptar y obedecer ese mensaje. Y nuestra comunión entonces allí será verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es el ministerio apostólico. Lección número 5 de el tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres, del viaje espiritual, el camino al Padre. Suscríbase a este canal, comparte este mensaje y no se quede con la bendición de haber comprendido el gran ministerio apostólico por medio del cual nosotros podemos aprender la voluntad final de Dios para todos nosotros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Descansaré por siempre. Descansaré por siempre.